Ángel Elías, presidente de la Comisión de Puertos de la Unión de Comerciantes Industriales de San Lorenzo. Un gusto que esté en el programa. Bueno, igualmente, Antonio. La verdad que hacía mucho que no conversábamos. Es una buena oportunidad para ponernos al día, ¿no? Bueno, estuvimos allí como oyentes en la actividad de presentación de Smart River, una página que tiene que ver con las noticias del puerto, de la hidrovía, ¿no? De esto tan importante que hace a los destinos de la región. Bueno, es más que un portal de internet o un sitio de internet, obviamente que utiliza esta manera de transmitir. Se trata de un proyecto cultural, ¿no? Un proyecto cultural que va alrededor de algo que está ocurriendo desde hace muchos años y que se ha detectado muy fuertemente ahora. Cuando apareció el tema de la hidrovía y aparecieron tantas opiniones distintas de gente que muchos de ellos no tenían demasiada idea de qué se trataba, quedó evidenciado que la Argentina, que tiene un litoral marítimo espectacular y un litoral fluvial realmente importante también, ha transcurrido gran parte de su historia política y económica de espaldas al río y de espaldas al mar. Por lo tanto, la falta de cultura portuaria es una evidencia muy grande, sobre todo en la agenda pública, ¿no? Hay una comunidad portuaria, cada puerto tiene sus trabajadores, sus gremios, sus agentes navieros, la gente que trabaja en las aduanas. Es decir, hay un conjunto de industrias que funcionan alrededor de los puertos, pero en realidad no hay una coherencia como para trabajar en conjunto. Y desde hace un tiempo, con la aparición de tema polémico que es el nuevo contrato de concesión que se debe suscribir para la hidrovía, se dio una presentación en público del tema. Claro. Y nos parece que aquí hay una cuestión muy interesante. Por un lado, que los ciudadanos constaten, evidencien por qué los puertos son una ventaja para las ciudades, y no solamente que llegan camiones, que se puede ensuciar el ambiente, etcétera, sino que tienen generalmente grandes posibilidades de obtener beneficios que trascienden a toda la población. Por lo tanto, en el caso de San Lorenzo, esto está muy claro. San Lorenzo es la aduana más importante de la Argentina por el valor de los volúmenes que se mueven, ¿no? A través de esa aduana, tanto de exportación, que obviamente son los mayoritarios que hacen los agrodólares, y también en materia de importaciones también, porque imagínate que en la Argentina el 10% del comercio exterior es importación, y tiene que ver claramente con la importación de insumos imprescindibles para el desarrollo de productos en el aparato industrial, ¿no? Claro. Nombraste el tema de la hidrovía, de la concesión. Vos participaste de la gestión de Mario Meoni, que lamentablemente tuvo un final trágico. ¿Qué se puede decir de esa concesión, ¿no? Porque en un momento se habló de la creación de una empresa estatal para que administre los destinos de la hidrovía, pero no por un plazo de 12 meses como terminó siendo, sino a largo plazo. A largo plazo. ¿Se obró mal por parte del gobierno nacional? ¿Se obró apresuradamente? ¿Hubo un lobby importante de las multinacionales? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que en principio, ni bien comenzó el gobierno de Alberto Fernández, Mario Meoni hizo una primer movida, a mi juicio, muy inteligente de poner en evidencia la hidrovía, porque la hidrovía, como se trata de una movilización de recursos impresionante, estamos hablando de $300 millones al año de dragado solamente, obviamente es un lugar que es observado claramente como si fuera un lugar donde hay negocios y muchas cuestiones, ¿no? Sí, recordemos para aquellos que no están al tanto que producto de una concesión del menemismo, la hidrovía está concesionada a dos empresas, ¿no? Jan de Nul, de los Países Bajos, y EMEPA, otra que esa empresa creada ad hoc para realizar el dragado y el balizamiento. Bueno, eso se dio en un momento histórico muy particular. Era el momento en que estaba el consenso de Washington, donde lo que había era una tendencia a desregular toda la economía. En ese momento se da todo el comienzo del proceso privatizador más fuerte que hubo en la Argentina en toda la historia. Sí, que algunos llaman neoliberalismo. Claro, esa visión neoliberal se instaló de una manera muy fuerte y obviamente en el área que tiene que ver con lo que estamos hablando, los intereses fluviomarítimos, se encontró dentro de la posibilidad de privatizar el dragado, porque el dragado no lo podía hacer más y menos de una magnitud como era, tener que profundizar el dragado del río, las viejas dragas que tenía el Estado, que venían desde hace mucho tiempo descapitalizándose en sus recursos, solamente mantuvo de una manera importante el saber hacer de los trabajadores que están en el sindicato de dragado y balizamiento, pero todo lo que es el herramental de dragas, etcétera, quedó muy atrasado. Entonces se pensó en un esquema muy sencillo. Bueno, tenemos que dragar el río. ¿Para qué? Para poder bajar los costos logísticos de los procesos de agroexportación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que dragar
y buscar la manera de que el dragado permita que los grandes barcos entren al río. Llegan al Río de la Plata para buscar cargas, pero tienen que llegar hasta el río, y esto es lo que se draga hasta la zona de Timbúes. Esto que generó un proceso económico muy virtuoso, porque los usuarios, es decir, los dueños de los barcos, eran los que pagaban el peaje de manera directa al dragador. Por lo tanto, el dragador cobraba de manera inmediata, nunca tuvo que esperar, y dragó de una manera realmente eficiente. Eso permitió que se multiplicara por 3 la frontera agraria, es decir, ya no solamente se siembra soja en esta zona, sino que se puede hacer en otros lugares. Hay un volumen de exportaciones muy grande. Y no obstante, hay que decir que lo que sale, el producto que exporta la Argentina, en buena parte está primarizado, ¿no? Y en el último tiempo se ha incrementado eso. Bueno, yo te diría que al contrario, en una primera visión, quienes eran los mayores usuarios de la hidrovía eran los cerealeros, por decir realmente el bien primario que se exportaba. Sí. Pero a partir de ahí, cuando se da este proceso de mejora de la productividad del campo con la siembra directa, se le suma la baja de los costos logísticos para exportar de parte de la hidrovía, lo que se da es una atracción de inversiones donde de golpe se da la llegada de millones de dólares para implementar 4 o 5 fábricas, hay 19 en total, de las más importantes del mundo para hacer subproductos industriales. La harina es lo que más hoy el principal producto de exportación no es primario, sino que es la harina de soja o es la harina de maíz, y el aceite de soja o el aceite de maíz. De manera que son productos de tipo de la industria primaria. ¿Por qué? Porque primero se va al campo, se retira el cereal se muele en la fábrica, ahí hay un proceso productivo muy fuerte de tipo secundario, es un proceso industrial, y eso es lo que se exporta. Es decir, la idea de que era nada más que cereales fue en esa primera etapa, antes que se diera esta situación. Y hoy te diría que con la bioeconomía, con los avances que hay para el tratamiento de productos del campo, mediante la incorporación de tecnología, y tecnología limpia, no necesariamente glifosato, que pareciera ser el gran agrotóxicos, claro. Agrotóxicos, las tecnologías limpias han permitido un aumento sustancial de la producción. Y bueno, y eso sale por ahí. Entonces, para hacerla más breve, porque la historia por supuesto es muy larga, pero bueno, lo que ocurre es que cuando termina esta concesión de 12 años, se tuvo que prorrogar porque no estaban hechos los estudios suficientes como para decir qué es lo que queremos hacer si lo que queremos es que la hidrovía mejore. Porque la podríamos dejar como está, la podría dejar el gobierno como está, en el sentido de que tiene hasta 35, 36 pies que se puede trabajar, se puede salir con 31 pies, pero ¿en qué se pensó? Los barcos no son los mismos hoy que los del año 95. Hoy el buque de diseño es mucho más grande, casi un 50% más largo, son mucho más anchos en general, los trenes de barcaza también tienen la capacidad de transportar miles de toneladas. La verdad que para poder hacer eso... Ha evolucionado la tecnología. Claro, tenés que profundizar el río. Claro, quería preguntarte, hablando un poco en perspectiva también, vos estuviste al frente bastante tiempo del ENAPRO, el ente administrador Puerto Rosario. Hoy hay una gestión de otro signo político, del peronismo, con Guillermo Miguel y Marcelo Terencio a la cabeza, el presidente y el representante legal. ¿Cómo analizás el ENAPRO hoy? Hoy tiene un perfil más bajo, ¿no? Diferente a la época tuya, donde hacían actividades, se trataba de privilegiar lo extensivo, ¿no? Extensión hacia otras actividades. Bueno, en general yo te diría que no me corresponde a mí hacer una evaluación antes de que termine una gestión, pero en nuestro caso lo que pusimos en evidencia era la necesidad de que la comunidad portuaria de Rosario, que es la que se ciñe el puerto público de la ciudad, pudiera extenderse también para comprender una relación de complementariedad con la zona de San Lorenzo, Puerto San Martín, claro. Timbúes. Si bien ahí hay puertos privados, está haciendo falta una autoridad portuaria que organice, que no solamente sea la prefectura, aunque sea la prefectura con mejores recursos, y eso podría generar una zona muchísimo más grande. En nuestro caso hicimos una tarea de docencia porque si en alguna cosa nos encontramos es que en Rosario no se valoraba el puerto, ¿no? Había tenido muchos inconvenientes. Hoy la gestión de Guillermo Miguel está a la altura de las circunstancias de lo que requiere la región y los puertos de... Yo creo que esta región, la verdad que tiene dos, y el puerto básicamente tiene dos terminales portuarias concesionadas que funcionan razonablemente bien, ¿no? Hay que recordar que la empresa Terminal Puerto Rosario es una empresa que mueve contenedores
y que es una asociación con una organización chilena, una empresa chilena, Ultramar, que es de las más importantes de América Latina. Por lo tanto, por la ubicación geográfica, etcétera, requerirá de algunas inversiones, pero está funcionando y ha permitido mover contenedores. Y yo diría que hay un punto que es de inflexión. Nosotros de alguna manera conseguimos que la General Motors confiara en el puerto de Rosario. Hoy la logística la hace Terminal Puerto Rosario, poca gente lo sabe. No solamente trayendo y sacando autos, sino también miles de contenedores año, que son los contenedores que traen los repuestos de México, de Brasil o de Estados Unidos, para armar los automóviles. Y luego para exportarlos, ¿no? Porque acá hay un proceso de ese tipo. Así que bueno, me parece que hay que esperar y después hacer las evaluaciones. Nosotros somos muy serios en haber dicho lo que queríamos hacer, lo explicitamos, tuvimos una excelente relación con el directorio del ENAPRO, etcétera. Y bueno, y ahora quedará para el futuro. La verdad que es muy interesante que se generalice el interés por el puerto. Yo creo que ahora va a haber... Nos falta cultura portuaria. Ángel Elías, gracias por la visita. No, al contrario, muchas gracias a vos. Ahí pasaba el primero de los diálogos. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos.